Muy bien, pasemos ahora a definir las cargas vivas en una estructura. Recordemos que la carga viva es una carga transitoria, depende del uso de la estructura. Así que en función del uso, en el título B de la NSR 10, están definidas esas cargas en el capítulo específicamente el B4. Buenas. Muy bien, en la tabla B4, 2.1, 2.1.1, están las cargas vivas mínimas según el tipo de uso de la estructura. Entonces tenemos 10 grandes grupos de uso. El grupo de uso 1 es el de reunión. Tiene diferentes condiciones de carga. Tenemos desde balcones, corredores, escaleras, reunión pero con silletería fija al piso, gimnasios, vestíbulos, silletería móvil, áreas recreativas, plataformas y escenarios. Los valores de carga va desde el mínimo, que es 3, sería el valor mínimo, hasta una carga máxima de 7.5 asociada a escenarios. ¿Listo? Esos serían los valores entonces de carga. Desde 3 hasta 7.5 kilonewton metro cuadrado. Tenemos oficinas y tenemos distintas zonas en las oficinas. En la zona de escaleras y de corredores tenemos una carga mayor de 3 kilonewton metro cuadrado. ¿Mayor a qué? Específicamente a las propias oficinas que tienen una carga de 2. Ustedes solamente anoten la tabla que se va a usar, ¿listo? Porque pues no vale la pena replicar la tabla. Tenemos restaurantes con una carga de 5, ¿listo? Entonces, tenemos aquí una variación de carga que va desde 2 hasta una carga máxima de 5 kilonewton metro cuadrado. Tercer grupo de uso, educativo. Ahí estarían colegios, universidades, los salones de clase con una carga de 2, ya mucho más bajita que la anterior. Corredores y escaleras, esa carga aumenta a 5 por obvias razones, ¿no? Una cantidad en la que estamos aquí en el salón de clase, pero en corredores se puede aglomerar, se pueden aglomerar los usuarios. Y a nivel de bibliotecas tenemos 2 cargas, salones de lectura con una carga de 2 y las estanterías con una carga de 7. ¿Por qué la diferencia? Les decía que la carga viva está asociada a las personas y a todo lo que se mueve con las personas. Entonces, en una biblioteca en donde están las estanterías, los libros, pues esa carga es mucho más pesada que los propios salones de lectura. El cuarto grupo de uso, fábricas relacionadas con industrias livianas o industrias pesadas. La más liviana tiene una carga de 5 kilonewton metro cuadrado, equivalente a 500 kilos metro cuadrado, y una carga máxima para industrias pesadas de 10 kilonewton metro cuadrado. Uso institucional. Tenemos cuartos de cirugía, cuartos privados, corredores y escaleras. Los corredores y escaleras tienen la mayor carga, 5 kilonewton metro cuadrado por obvias razones. Los cuartos privados, una carga menor de 2. Y los cuartos de cirugía y laboratorio, por el peso de los equipos, tienen una carga de 4. Comercio se divide en minorista y mayorista. Habrá que definir con el arquitecto si
La edificación está diseñada para comercio minorista o mayorista, pero la diferencia pues no es mucha, de 5 a 6 kilonewton metro cuadrado. Edificios de uso residencial, tanto edificios como casas, viviendas, las viviendas de ustedes, la mía. Entonces, tenemos 3 ocupaciones en esa estructura de uso residencial. Los cuartos privados y corredores tienen la carga mínima, la menor de las cargas vivas es 1,8. Esa es la carga con la que diseñamos cualquier estructura como mínimo. Y los corredores igual, no hay que aumentar la carga en los corredores pues porque es de uso residencial. Las escaleras sí se diseñan con una carga mayor, una carga de 3 kilonewton metro cuadrado, básicamente asociada sobre todo a los edificios, viviendas en altura, donde pues en las escaleras no lo va a usar solamente una familia, sino varias familias. En los balcones, miren esta carga de balcones, 5 kilonewton metro cuadrado. Puede ser el balcón de su casa, ¿listo? Y usted dice, ¿por qué aumenta la carga tanto? Porque en el balcón tenemos un área más pequeña y en esa área pequeña fácilmente se puede ocupar toda el área en un mismo instante de tiempo, ¿listo? Entonces, con esa condición es que se evalúan los balcones por esa área tan pequeña, fácil de ocupar, y se eleva a 5 kilonewton metro cuadrado. No es tan preocupante porque los balcones en las viviendas son usualmente pequeños, ¿listo? Excepto en estas edificaciones, casas campestres que las hace al gusto del propietario, si usan balcones bien grandes. Entonces por eso ahí aparecen vigas grandecitas con bastante acero y es porque la carga viva en esos balcones se diseña alta. Almacenamiento. Todas las bodegas. Hay almacenamiento liviano, almacenamiento pesado. Almacenamiento liviano de 6 y almacenamiento pesado de 12. Aquí sí hay una diferencia. Entonces, ¿cuál tomamos? La pregunta es, ¿cómo saber si es almacenamiento liviano o pesado? Desde qué es lo que van a almacenar hasta cómo la van a almacenar. Puede parecer una bodega diga usted, de estos locales comerciales, que uno diría, no van a almacenar quizás mucho. Pero si hacen pilas de almacenamiento, o sea que ocupan todo el volumen de la habitación, se puede volver fácilmente una carga grande y podemos comparar si esa carga, o sea cuando llenan, porque he visto almacenes en el centro donde las habitaciones están llenas, vemos en un metro cuadrado cuánto puede ser esa carga, si está más cercana a 6 kilonewton, a 600 kilogramos metro cuadrado, a 1200. Entonces habría que evaluar cómo se ocupa esa bodega. Entre otras cosas, muchas estructuras del centro, históricas sobre todo, con seguridad no se diseñaron para hacer bodegas y hoy en día se están utilizando como bodegas. ¿Por qué funcionan? Esas estructuras son muy robustas, o sea, antes, precisamente por lo que no se podía hacer cálculo, el arquitecto, que era el que construía y diseñaba, hacía estructuras bien esbeltas, ¿listo? O sea, manejando factores de seguridad bastante amplios. Garajes. Tenemos garajes para automóviles de pasajeros con una carga de 2.5. Esta sería la que utilizamos normalmente en edificios de uso residencial, sobre todo. Pero sí tenemos para vehículos con carga hasta de 2.000 kilogramos de capacidad. Ya estaríamos hablando de unos garajes de carga pesada y subimos la carga a 5 kilonewton metro cuadrado. Coliseos y estadios. Carga igual para graderías y para escaleras de 5 kilonewton metro cuadrado. Estas entonces son las variaciones de carga y aquí empezamos a aterrizar un poco esas cargas que nos inventábamos en análisis estructural. ¿Listo? Miren que la carga máxima viene siendo de 12 kilonewton metro cuadrado y sería cuando estamos diseñando una bodega. Y como mínimo, si estamos diseñando una vivienda de uso residencial, estaríamos con una carga de 1.8. 1.8. ¿Listo? Entonces, tenemos valores de carga. La carga viva tiene un rango entre 1.8 a 12 kilonewton metro cuadrado y depende del uso de la estructura.
Ahora bien, esa carga no tiene que ser la misma, necesariamente la misma, en todos los pisos ni en toda el área del entrepiso. Puede variar y habrá que analizarla pues como tal. Por ejemplo, si vamos a, si el arquitecto nos propone una distribución arquitectónica como la siguiente, digamos que nos dice, este es el área, ya les había mostrado lo que era el entrepiso, ¿verdad? Listo, entonces, este sería el área de el entrepiso 1. No, perdón. Los arquitectos no hablan de entrepiso, les decía, los arquitectos hablan más de pisos. Entonces él le dice a usted, esta es la planta arquitectónica del entrepiso 1, perdón, del piso 1. Y muestra esta distribución. Aquí está el acceso. Sala de espera. Aquí está consultorio 1. Consultorio 2. Aquí llamemos a esto recepción. Esta sería la planta arquitectónica del piso 1 y vamos a proponer enseguida la planta arquitectónica del piso 2. Aquí en el mismo acceso vamos a dibujar las escaleras. Por aquí digamos que son rayos X, cirugía. Consultorio 3 y sala de espera. Muy bien, entonces lo primero es recordemos lo que habíamos dicho que era el piso para el arquitecto y lo que a nosotros nos interesa de esa información. Él llama como piso a todo este volumen o a todo este espacio que nosotros también identificamos como el piso. ¿Listo? Entonces él hace un corte de ese espacio y esa es la proyección que nos muestra. A nosotros nos interesa lo que hay a nivel de este entrepiso. ¿Y qué es lo que hay sobre el entrepiso 1? El piso 2, ¿listo?
Este piso 1 no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque las cargas van directo a la cimentación. No se van a apoyar en la estructura para bajar a la cimentación. Entonces no interesa. O sea que nos interesa es esta distribución. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que diferenciar en la información arquitectónica que se presenta. Y de esa información, entonces, miramos, pues específicamente qué valores, no, permítame cambiar aquí un poco para como rotar esto. Aquí voy a colocar oficinas. Oficinas. ¿Listo? Tenemos que identificar el uso general de la estructura, pero no siempre ese uso general, pues digamos que se adapta a las condiciones generales. Me faltó aquí dibujar voy a acomodar mejor esta información. Entonces quería dibujar un balcón. Pues que no me interesa. Voy a dibujar aquí un área de balcón. Balcón, listo, para que miremos que en ocasiones habrá que combinar más de un uso general. Entonces nos concentramos en el piso 2. De manera general, incluyendo el piso 1, vemos que es una estructura asociada a un uso institucional. ¿Listo? Presta servicios de salud. En el uso institucional tenemos cuartos de cirugía, cuartos privados, corredores y escaleras. ¿Listo? Entonces, por acá tengo cirugía, tengo cuartos de cirugía, se asocia a esta carga y estaría con una carga de 4 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Tengo también oficinas. Entonces, si voy en el uso institucional, tengo cuarto de cirugía, no es una oficina. Tengo cuartos privados, pues como que sí, como que no. Puede que los cuartos privados estén asociados a los pacientes. Igual la carga, miremos de cuánto es de 2. Corredores y escaleras no es. Si vamos a oficinas, por acá me dice, mira, en oficinas la carga es de 2. Entonces da lo mismo, o sea que decimos, sí, puede ser la misma de cuartos privados o del uso que está arriba, que es de oficinas, y es de 2 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? En salas de espera, entonces seguimos en el uso institucional. Tenemos corredores y escalera. Una sala de espera puede ser un corredor y la carga es altica, es una carga de 5. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos carga de 5 kilonewton metro cuadrado. Todo este sería escaleras y aquí también podría ser como un corredor para que accedan al cuarto de cirugía. O sea que en ese corredor también podría colocar una carga de 5 kilonewton metro cuadrado. Las escaleras también se diseñan con la misma carga del corredor de 5 kilonewton metro cuadrado. Ahora balcón, aquí nos está diciendo cuánto es balcón, ¿verdad? Pero les decía, si vamos al uso residencial, los balcones por su espacio suben la carga 5. Es como que llega a su máxima capacidad. Y acá decimos que es prácticamente lo mismo. O sea, ¿cuál es la carga que puede pasar y ocupar ese balcón? Pues la carga de la sala de espera. Y entonces diríamos ese balcón, ya sea analizándola como uso residencial, que es en la única parte que me presenta balcones, o diciendo que es la carga de la misma sala de espera, colocaría una carga de 5 kilonewton metro cuadrado. Y así es como se debería presentar la carga. ¿Listo?
Es decir, diciendo para cada área, pues qué carga utilizaría. No se suman las cargas, no tienen por qué sumarse. ¿Listo? Porque ya es una carga, no tiene sentido decir, no, acá hay una carga total de ¿cuánto van? ¿De 28? 28 kilos, eso no se puede, no es posible. ¿Listo? Entonces diseñamos con la carga que corresponda. Si alguien dijera, no, pero pues para yo ponerme a dividir todo esto en tantas cargas, voy a diseñarla con la máxima, con 5. Está bien, se puede diseñar de esa manera, pero en esta área, en donde tienes un área de oficina y en esta incluso de cirugía, podrías optimizar perfectamente el diseño, tanto de vigas como de columnas. ¿Cómo lo optimizas? Con menos acero porque la carga es menor. Entonces no vale la pena, como digamos por pereza en los cálculos, ahorrarnos esta distribución que no es difícil, de decir exactamente cada área con cuánta carga viva la diseño. ¿Listo? Es mejor realizarlo de esta manera. Entonces, ¿qué concluimos de esta parte? Bueno, que a nivel del entrepiso 1 tendría una carga de entrepiso que varía entre 2 a 5 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Colocamos el rango. Y ya queremos ver exactamente cómo es esa variación, pues acá está el esquema de cómo se va a colocar la carga viva. ¿Qué otra carga me hace falta? La carga a nivel de cubierta. En cubierta. Entonces, en cubierta dijimos que evaluábamos era la carga L sub R, ¿verdad? Carga viva de cubierta. ¿Y de qué dependía esa carga viva de cubierta? Pues dependía de el uso de la cubierta, primero de la inclinación, si era pesada o era liviana. Si era pesada era porque era una losa, ¿listo? Y si era liviana es porque está con teja, con correas, con culatas o cercha. Entonces vamos a decir como dato que tenemos una losa de cubierta con acceso únicamente al personal de mantenimiento. Y miremos en donde la NSR10 nos presenta cómo evaluar esa carga viva de cubierta. En la NSR10 y en Classroom yo les dejé este documento, título B, y aquí aparece esta tabla. Pero ahí mismo, en el mismo documento que dice documentos imprimir, dice tabla corregida. Si ustedes descargan este archivo, todo lo que está en rojo es porque tiene una corrección con los últimos decretos que han salido de la NSR10. Entonces lo primero es que si imprimieron esta tabla le coloquen una X, esa tabla no se usa, esta pequeñita no se usa. ¿Cuál van a usar? Una que está más extensa y está aquí. En Classroom también está aparte el archivo. Es esta tabla, mucho más extensa, mucho más completa. Entonces voy a colocar por acá esta tabla y vamos a ver qué nos dice para la carga viva de cubierta. Es la tabla B4212 corregida. Tachen la chiquitica que les aparece. Tiene que ser esta que está extensa. ¿Listo? Entonces miren, esta tabla que está extensa la vamos a dividir en dos partes. Las cuatro primeras filas obedecen a una cubierta pesada. Ya habíamos dicho lo que era la cubierta pesada. Es una losa de cubierta.
¿Listo? Esa es la cubierta pesada. O sea, es una cubierta que es plana. Aproximadamente el ángulo de inclinación va a ser igual a cero, no exactamente cero porque tiene algo de inclinación pues para que el agua escurra a los canales. Y las últimas dos filas son para cubierta liviana. Entonces, cubierta liviana puede ser la combinación de correas, teja y culata. Culata, correas y teja. Esta fue la que evaluamos en la clase pasada. O puede ser una culata o puede ser una cercha. ¿Listo? Y obviamente el ángulo de inclinación acá es mayor que cero. Específicamente, el rango está de más de 15 grados o menos de 15 grados. Muy bien. Miremos la cubierta liviana, que es la más sencilla. Entonces, cubierta liviana serían estas dos filas. La carga varía entre 0,35 y 0,50. ¿De qué depende que una sea mayor que otra? En la cubierta liviana, ¿quién se puede subir eventualmente? Solo mantenimiento, o sea, ya no se van a subir a hacer ninguna reunión, ¿verdad? Entonces, solo personal de mantenimiento. Y ahora, ¿por qué una es mayor que la otra? Porque está asociada con qué tan cómodo va a estar el personal de mantenimiento allá. ¿Cómo va a estar más cómodo él? ¿Entre más alta o más baja la pendiente? Entre más baja, él va a estar más cómodo. Entonces, cuando tenemos un ángulo de inclinación con una pendiente de 15 grados o menos, ¿listo? Tenemos la máxima carga que es 0,50. Entonces, el límite es 15 grados, ¿listo? No va a llegar a cero porque pues la teja necesita cierta inclinación, quizás 8 grados, por ahí es como lo mínimo que he visto. ¿Listo? Entonces, esa sería la condición. Y ahora si tengo una pendiente de más de 15 grados, pues voy a subir esa carga a 0,35. ¿Listo? Entonces, en resumen, esta sería para una pendiente menor a 15 grados y esta sería para una pendiente mayor o igual, no dejemos el igual abajo que es más crítico, menor o igual a 15 grados y esta mayor a 15 grados. ¿Listo? Eso es lo único que hay que mirar entre una y otra. En cambio, para la cubierta pesada aparecen 4 condiciones. ¿Cuál será el valor de la carga? Dependerá de cuál sea la condición. En la primera, prácticamente lo que dice aquí es que el acceso va a estar con acceso totalmente limitado al personal de mantenimiento. Lo demás es bla, 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 cómo lo va a limitar. O sea, la persona que administra el edificio dice, no, es una losa de cubierta, pero yo tengo las llaves y allá solo se va a subir el personal de mantenimiento cuando necesite hacer alguna reparación. De resto, nadie se va a subir, ni a hacer una reunión, ni nada. Entonces, cuando se cumple esa condición, personal limitado al personal de mantenimiento, limitado al personal de mantenimiento, cuando esa condición se cumple, la carga va a ser la mínima de las cargas vivas que vimos, 1,8 kilonewton metro cuadrado. Eso es lo mínimo con lo que podemos diseñar una cubierta pesada o una losa de cubierta. Siguiente condición, cuando el acceso está libre al público o al usuario de la edificación. O sea,
Cualquier persona puede subirse allá en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir la norma? No, pues como lo vas a dejar libre, tienes que diseñarla con la misma carga del resto de la edificación. ¿Listo? Si no vas a limitarlo, entonces asume que allá se puede subir cualquier persona. Si tenemos distintos casos de carga, como lo vimos en el caso del entrepiso, ¿qué carga colocan allá? La menor, la mayor. La mayor. Nadie le está diciendo a usted que no se pueden subir todos los usuarios en un mismo instante, entonces colocaríamos la mayor. Siguiente condición, esa fue la primera, segunda. Siguiente condición. Estamos diseñando una losa con acceso únicamente desde un bien privado. Los edificios en los que se diseña el penthouse en el último piso y solo el penthouse accede a la losa de cubierta y allá el dueño puede hacer la piscina, puede hacer zona de barbecue, lo que quiera. ¿Listo? Entonces la carga va a ser la que esa persona del bien privado decida colocar allá arriba. ¿Listo? Entonces la carga va a ser la misma que le corresponde al bien desde el cual se da el acceso, pues obviamente. ¿Listo? Y la última condición, sucede mucho en los edificios de uso residencial, cuando el arquitecto decide que a nivel de cubierta se dejen las zonas comunes o recreativas, jardines comunales o zona de reunión. Entonces se deja el salón social allá arriba, se deja el gimnasio arriba, ¿listo? Para uso de todas las personas. Se vuelve una zona de reunión. Si vamos a la tabla de reunión, entonces acá tenemos distintas cargas, les decía que variaba desde 3 hasta 7.5, pero es una zona de reunión, toma como el promedio una carga de 5 kilonewtons metro cuadrado. ¿Listo? Esas serían las condiciones para la carga viva. Esta es una corrección. Miren cómo era la anterior, muy simplificada. Le estaba colocando solo 5 a esa carga, a esa losa. ¿Listo? Entonces miren que ahora lo especificó de mejor manera. Las de abajo sí no cambian, cubiertas inclinadas, pero lo que hizo con la modificación del reglamento fue describir mejor esta condición de uso. Muy bien, con esa información entonces, ¿qué carga le colocamos a la cubierta del ejemplo? 0,5. 1,8. Estoy diciendo que es una losa de cubierta, entonces es una cubierta pesada, con acceso únicamente al personal de mantenimiento. Estaría en la primera condición. Acceso únicamente al personal de mantenimiento y la carga es de 1,8. Entonces, carga viva igual a 1.8 kilonewton metro cuadrado. ¿Está claro? Muy bien. Adicional a eso, vamos a ver otras condiciones de carga que nos presenta la NSR 10. Condiciones para la carga viva. Estas consideraciones las voy a resumir muy rápido, están desde el B422 hasta B47. ¿Listo? Entonces, hay distintas, por favor, las personas que están con celular, si no les interesa la clase, se salen, ¿vale? Estas condiciones están asociadas solamente al efecto de la carga viva, porque la carga viva es la única que puede generar ese efecto. Entonces, comencemos con
empujes en pasamanos y barandas. Es una condición que es clave. En algún momento ustedes tuvieron que haber visto en pandemia que ocurrió un trágico hecho en Bolivia, en una universidad en Bolivia, donde falló una baranda, como el cuarto piso, quinto piso, y no recuerdo el número de víctimas, pero por fallar una baranda murieron estudiantes. ¿Listo? Entonces, primero no debe pasar, porque está especificado en la norma que esos elementos se deben diseñar. En los videos se ve la baranda que falla y obviamente esa baranda no cumple condiciones, o al menos estas que se especifican aquí no se cumplen. Y ya les voy a decir por qué no se cumple. Entonces, la NSR 10 especifica, y cualquier código de diseño, no solamente la NSR 10, si esta es la baranda, cualquiera que sea su configuración, se debe diseñar esa baranda para resistir un efecto lateral en el extremo de la baranda. Y es una carga uniformemente distribuida, pero generando ese empuje lateral. ¿Sí? No genera, no, porque pues lo más grave es que la empuje lateralmente. ¿Listo? Si es vertical, la carga baja directo, o sea, si la carga la colocas así, pues ella baja y se transmite acá, no tiene problema. Pero lo grave es, como pasó en el caso que les digo, si esta es la baranda, que la empuje lateralmente. ¿Listo? Se podría hacer, simplemente que con seguridad no estaba bien diseñada para ese efecto, es que estaba con la totalidad de estaban amontonados y eso puede pasar, o sea, esto se debe diseñar para que eso pase, ¿listo? La cuestión es que eso no tenía diseño, o sea, la forma en la que falla uno se da cuenta. Bueno, entonces este es el efecto con el que se debe diseñar la baranda, está muy bien especificado en la NSR 10 en el B42. Aquí dice qué carga debe colocar y depende del uso. No es lo mismo si vas a diseñar una baranda de una casa de uso residencial, porque ya no esperas que se aglomere pues una cantidad de personas. Si vas a diseñar una baranda de un colegio, si vas a diseñar una baranda de un coliseo, un estadio, ¿listo? Entonces está ligado al uso y aquí define cómo se clasifica esa carga según ese uso. Entonces está bien definido eso y establece que se debe diseñar tanto la baranda como la conexión. La conexión es la platina abajo que se perna al concreto si es una losa de concreto. O si es una unión soldada, también tiene que ir con platina y con pernos. ¿Listo? Una unión soldada, no una unión metálica. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con estas barandas? Que usualmente no se presentan en planos estructurales. ¿Listo? Porque se ha tomado como rutina que esas barandas las instalan los carpinteros. ¿Listo? O a veces el constructor pide la baranda a un fabricante. Si el fabricante le da la especificación, vea, usted instala esta baranda con este perfil, este calibre, esta platina de anclaje, bueno, el fabricante se está haciendo responsable, o sea, tienes un responsable. Pero si el que la instala es el carpintero, ¿él cómo le da a usted, digamos, la garantía de que eso va a funcionar? Entonces, son elementos que se han considerado como no estructurales, se instalan al final, ¿listo? Y a veces no se hacen las verificaciones. Si es un fabricante, él mismo va y la instala, así como hacen con los ascensores. Normalmente el constructor contrata a una empresa que fabrica, instala ascensores y él va e instala el ascensor, entonces tiene esa garantía. Lo que hay que buscar es eso. Si no tenemos esa posibilidad, hay que decirle al estructural, mire, verifíqueme una baranda. Y yo la instalo, yo la coloco como usted me diga que debe instalarse. ¿Listo? Pero no busquemos
al que siempre instala barandas y te coloca la misma baranda de una casa y viene y la coloca en un colegio. Eso es lo que no puede pasar. Hablando con arquitectos me decían que arquitectónicamente en este tipo de estructuras, colegios, universidades, las barandas deben ser así en concreto, ¿listo? O sea, precisamente para evitar y se encierran los corredores, precisamente por eso. Entonces aquí tenemos esa condición. Están en las ventanas, en unas partes, pero la baranda es continua. ¿Listo? Y no esperaríamos que si pase eso, pues el elemento colapse si está bien anclado, ¿no? Tiene que anclarse, tiene que haber un diseño para ese elemento. ¿Listo? O sea que a lo que quiero llegar es que sí está especificado en la norma. No digamos que es que no está. O que el diseñador diga, no, yo no diseño la baranda porque no está. No, vea, en la norma sí está que usted debería diseñar la baranda. Si no la diseñó es porque hay un fabricante que la va a instalar. ¿Listo? Esa es la recomendación. Siguiente condición, carga parcial. La vamos a ver al final del curso. Pero básicamente lo que especifica la NSR 10 es que la carga viva puede generar condiciones de estados de carga. ¿Qué son los estados de carga? Y así es como llamamos a la última unidad. Es definir que nosotros que somos carga viva podemos generar distintos estados de carga. En este momento puede estar este salón con su capacidad máxima, el siguiente vacío, el siguiente lleno o los dos siguientes vacíos. Y esos estados de carga generan efectos máximos. Y aquí vamos a ver en la última unidad cómo calculamos esos efectos máximos. Y cuando digo efectos máximos es que pueden ser máximos comparados a que usted diga no. Mi carga viva en un instante de tiempo igualmente distribuida en toda el área, que es normalmente como nosotros asumimos el diseño. ¿Listo? Entonces, esos estados de carga pueden generar valores más grandes que asumir la condición de que la estructura esté llena al mismo instante. Eso lo vamos a ver en la última unidad. Otra condición de la carga viva, el impacto. ¿Qué pasa con el impacto? El impacto es un efecto dinámico. El impacto genera efectos dinámicos en las estructuras. Genera vibraciones. Siempre que usted impacta un sistema, impacta una estructura, ella va a vibrar. Miremos el ejemplo clásico. Tenemos la viga en cantilever, en voladizo, y le colocamos lentamente una carga en el extremo, una carga P. Con la teoría que ustedes vieron en estática, análisis, resistencia, pues esta viga se deforma lentamente hasta que llega a su deformación máxima. Esto fue lo que vieron ustedes en análisis. Pero si cambiamos el ejercicio y decimos, no, mi carga ahora no es estática, sino que la dejo caer con una altura de caída definida, entre mayor sea la altura de caída, mayor la carga, pues mayor es el impacto. Entonces, me va a generar un impacto en mi estructura. Y cuando se impacta, la estructura no se deforma tan bonito como la de allá, sino que es lo que pasa con ella, que comienza a vibrar. Se generan vibraciones. Y cuando se generan vibraciones en las estructuras, el problema ya no es dinámico, sino que el problema no es estático, sino que es dinámico. Y un problema dinámico fácilmente puede amplificar los efectos estáticos en un 200%, o sea, el doble. Si habías calculado un momento estático de 10, fácilmente el dinámico te lo lleva a 20. ¿Listo? O sea, el impacto. Entre mayor sea el impacto, la vibración va a ser mayor. Entonces, hay estructuras que están propensas a esas condiciones de impacto y la NSR 10 define que de forma muy simplificada, porque es una simplificación, cuando tenga ese tipo de estructuras, amplifique la carga viva para diseñar. Si usted consideró que estaba o está evaluando que está
diseñando un elevador o un ascensor, pues los soportes, no es el elevador, sino los soportes, es decir, la viga que soporta las poleas del ascensor o la losa donde va el motor, esos elementos pueden estar sometidos a condición de impacto por el ascensor, ¿listo? Por el funcionamiento propio del ascensor. Entonces, ¿qué dice la NSR 10? Que cuando vayas a diseñar ese tipo de soportes, tienes que aumentar la carga viva en un 100%, o sea, duplicar esa carga viva para diseñar, para considerar el efecto de impacto. Lo mismo pasa en las vigas puentes grúas. Las vigas puentes grúa la vemos en las bodegas. Esas vigas que descargan el camión o cargan el camión. ¿Listo? Que ven un eje que atraviesa la bodega y ahí hay una polea. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que ella puede llevar la carga. Y a veces sí, el funcionario puede colocarla muy suavemente, pero otras veces la sueltan. ¿Listo? Y cuando la sueltan, el problema es que la viga arriba puede comenzar a vibrar. ¿Listo? Y evaluando ese efecto, entonces te dice, la carga viva la vas a amplificar en un 25% o en un 10%. Tenemos apoyos de maquinaria liviana o pesada, también se aumenta la carga en un 20%. Y creo que por acá hay también apoyo de maquinarias, bueno, ahí ya especifica el tipo de maquinaria, o tensores que sirven de apoyo a pisos o balcones suspendidos. Hay balcones que usted ve tensores a los lados cogiéndolo. Y en los balcones, ¿qué puede hacer? La carga viva empezar a moverse y empezar a vibrar, y entonces ese soporte se debe diseñar y para eso hay que amplificar la carga viva en un 33%. ¿Está claro el efecto de impacto? Listo. Otra condición de la carga viva, esta es, digamos que da ciertos beneficios a la hora de diseñar, es que podemos reducir la carga viva. Reducción de carga viva. Estos efectos o esta condición de reducir la carga viva se da pues porque hay, esos valores que nos está dando la norma, por ejemplo, universidades, salones de clase igual a 2 kilonewton metro cuadrado, y así se diseña. Pues hay ocasiones en que esa carga puede estar o no estar, ¿listo? Y cuando se combina con otras cargas como la carga muerta, la carga sísmica, el viento, también hay probabilidad de que sí esté la carga viva en ese instante o que no esté. Y una condición es decir, no, pues diseñémosla para lo más crítico, que estén todas las cargas. Está bien, pero entonces le estamos colocando más carga a la estructura, eso se traduce en más costos. ¿Por qué? Porque son más materiales, más acero, más concreto, para un instante de tiempo, con una probabilidad de que ocurra de quién sabe cuándo ocurra. ¿Listo? Entonces, estamos diseñando muy conservadoramente para un caso que no sabemos si se va a generar. Esta reducción de carga viva se clasifica en dos: reducción según el área aferente, que está clasificada cuando tenemos área aferente mayor a, si no estoy mal, 35 metros cuadrados. Esto es área aferente. Sí, 35 metros cuadrados y una carga viva entre 1,8 y 3 kilonewton. Está limitada la carga viva. 1,8 a 3 kilonewton metro cuadrado. Y es cuando vamos a diseñar una columna, una viga, definimos cuál es el área aferente. Tiene que ser un área grandecita, ¿listo? O sea, 35 metros cuadrados de área aferente. Miramos arriba, la viga que está en la mitad del salón tiene un área aferente correspondiente a la mitad de esta luz más la mitad de la luz de allá, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea esa área aferente, ¿qué probabilidad hay de que se esté ocupando toda esa área en un mismo instante? Va bajando, entre más grande es el área, por eso dice mayor a 35 metros cuadrados. Si el área es pequeña, como es este caso, sí, mire cómo estamos nosotros aquí en el salón. Sí, la probabilidad es alta de que toda esa área se esté ocupando. Entonces, de acuerdo a eso, la NSR 10 permite reducir la carga viva. Y aquí están las especificaciones de cómo hacer esa reducción. Siempre que miramos, este documento está en Classroom. Aquí tenemos, miren, un rosadito, quiere decir que hay una corrección.
Y la corrección es la fórmula. Esta fórmula está mal escrita en la inicial. Demos aquí y vuelvo. ¿Y cómo es que vuelvo acá? Aquí hay un error en esa expresión. Miren que es L sub 0 más... Ah, no sé, es pequeñito. Este es 4.4, acá está 4.6. Pero pues hay una corrección. ¿Listo? Esa es la reducción por carga viva. Reducción por número de pisos, lo mismo. Digamos que usted está diseñando un edificio en altura, 12 pisos, y cuando lo va a diseñar, dice, en todos los pisos le coloco una carga de 1.8, o de corredores 3, lo que sea. ¿Qué probabilidad hay de que todos los pisos estén llenos en el mismo instante de tiempo? ¿Listo? Tiene que estar llenos todos al mismo instante de tiempo. ¿Listo? Puede ser, pero ¿será que todos los apartamentos ocupados en la máxima capacidad de 1.8 que es, ¿no? Entonces, de nuevo son posibilidades, que la NSR dice, pues sí, puede ser que no sea del todo posible, así que te voy a permitir que hagas una reducción según el número de pisos. Pero esta reducción está limitada a más de 5 pisos y solamente para diseñar columnas y cimentación. O sea, para diseñar la carga axial que va bajando producto de ese peso. Para diseñar las vigas, la losa no. Tienes que diseñarlas para esa condición en que el apartamento esté con su capacidad. ¿Listo? Esa sería la restricción para ese número de pisos. De nuevo, no voy a colocar la expresión. Estoy mostrando de forma general cómo es esta reducción. Esta tiene una modificación. Ahí aparece en rojito la expresión. Entonces si damos clic ahí aparece la modificación, aquí está. Y miren, hay un error también en la fórmula, es 1 más 0,10. En la que está, en la NSR10 dice I, que es el nivel, N, que es el número de pisos más 4, pero en realidad es I menos N, no se multiplica. Si no, esta expresión no funciona. Muy bien. Esa sería la reducción de la carga viva que podemos aplicar. Bueno, aquí hay unas consideraciones para puentes grúas que también está aplicado en el caso de bodegas. Y finalmente, efectos dinámicos. Entonces, estos efectos dinámicos, cuando veamos el capítulo de introducción a la dinámica, vamos a retomar esta consideración. Y es que la NSR10 nos define que hay unas estructuras que sí o sí van a estar sometidas a un efecto dinámico de la carga viva. Si vemos, dice, el caso de estadios, coliseos, teatros, pistas de baile, centros de reunión. ¿Qué es lo que tienen en común esos usos? El movimiento, que la carga viva puede empezar a moverse y todos saltando en una misma frecuencia. ¿Qué es lo que hacemos cuando saltamos con una misma frecuencia? Vibra y sobre todo amplifica porque entra en resonancia. ¿Listo? Entonces, en este caso, como les especifica que ese uso va a generar esa condición, usted está en un gimnasio y al loco que se le dio por tirar las pesas, vibra todo el piso y usted siente esa vibración. Ahora imagínense todos haciendo lo mismo. ¿Listo? Entonces, sí o sí, la estructura está sometida a esa condición y la NSR10 dice, como va a vibrar, no hay otra condición, lo que vamos a hacer es controlar cómo vibra. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a controlar cómo vibra? Con un concepto que vamos a pulir más en la siguiente unidad, que es el periodo de vibración. Volvamos a la viga en cantilever. Esta viga tiene una masa
uniformemente distribuida y tiene una rigidez. Ustedes el concepto de rigidez ya lo vieron en análisis, ¿listo? La rigidez depende del módulo de elasticidad, de la inercia, de la longitud de la viga. Entonces, el primer concepto que vamos a ver en dinámica es que esto se aproxima a decir, voy a quitarle la masa a mi viga, y allá vamos a ver pues por qué hacemos esa modelación, y la voy a concentrar. Solamente coloco una masa en el extremo y la barrita solamente queda con rigidez. De esta manera, el problema se traduce en ver cómo oscila esa masa. ¿Y cómo va a oscilar esa masa? Pues ella se va a mover de un lado hacia el otro. Miren que no le estoy colocando el pesito acá, estoy diciendo se mueve sola. Vamos a ver qué es eso de se mueve sola. O sea, se generan vibraciones libres. Esas vibraciones libres se pueden determinar y lo vamos a hacer más adelante. ¿Qué me implican esas vibraciones libres? Pues que mi estructura se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro y vuelve a su posición de equilibrio. ¿Cómo se le llama eso? Periodo de vibración. T es el periodo de vibración. Si yo quisiera, puedo graficar esas oscilaciones en el tiempo. Aquí tengo desplazamiento en función del tiempo y esas vibraciones van a tener esta forma. Algo así, bonito dibujado. Entonces aquí también puedo ver el tiempo que se demora mi sistema en partir de la posición de equilibrio y volver a la posición de equilibrio. Eso es mi periodo de vibración. ¿Listo? Esa vibración. Ese periodo de vibración solamente depende de estas dos propiedades, de la masa y de la rigidez. ¿La masa se la podemos cambiar a una estructura? ¿Sí? No. Usted la diseña para lo que se necesite con el piso, el cielo raso que tenga que resistir. ¿Qué le podemos cambiar? Solamente la rigidez. Entonces, este efecto dinámico que me dice la NSR10 es controlar el periodo de vibración. Dice, ese periodo de vibración tiene que ser menor a 0.2 segundos. ¿Listo? Aquí está, periodos naturales verticales menores a 0.2 segundos o frecuencias superiores a 5 Hz. Hz es ciclos por segundo. Recuerden que la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Listo? Entonces esa frecuencia, la límite va a ser que esta frecuencia debe ser mayor a 5 Hz o 5 ciclos por segundo. Esta es la limitación que nos da la NSR10. Por ahora yo solo les presento esta condición y cuando veamos principios de la dinámica vamos a retomar esa condición, ¿listo? Entonces, si la estructura está vibrando mucho, quiere decir que su periodo es mayor a 0.2 segundos. ¿Cómo lo disminuyo? Colocándolo más rígido, ¿listo? Dándole más rigidez al elemento, a la losa, a la viga, lo que sea que esté diseñando. Esta es una forma de controlar vibraciones en las estructuras. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Miremos ahora otras cargas. Como otras cargas tenemos, primero, empozamiento. Dime. ¿Por qué habla de periodos naturales verticales? ¿Cómo así? Pero la estructura se mueve No, la estructura se puede mover de las dos formas, ¿listo? Sino que aquí estoy hablando del efecto dinámico
debido a cargas vivas. Y la carga viva solo es vertical, nosotros no nos podemos parar lateral en la estructura. ¿Listo? Entonces, debido a cargas vivas. Y otra pregunta. Ajá. Aclaraba lo del tema del periodo desde en la mitad de ese periodo geográficamente aunque no pasó por la etapa y ese no se lo considerado periodo. No te entiendo, ¿cuál periodo? ¿Cuál? Gráficamente, Ah, entre los dos picos hay sí, un margen. tiene que ser el mismo. ¿A cuál? ¿Esta? El periodo se considera cuando va de extremo a extremo que se empieza A un punto, o sea, lo más fácil es posición de equilibrio. Si estaban en esta posición de equilibrio, o sea, desplazamiento cero, él se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro y vuelve a su posición de equilibrio. Y quizás la flechita es la que te... No, o sea, estoy en la posición de equilibrio, ¿listo? Digamos que le genera un efecto, llegas y te cuelgas de esa barrita, ¡pum!, la sueltas. Ella comienza a vibrar, sola, por eso son vibraciones libres. Entonces digamos que el primer desplazamiento es este, se movió hacia abajo, ¿listo? Luego, ¿qué pasa? Vuelve a su posición de equilibrio, pero tú no lo ves, habría que ir con un video a escala, a velocidad lenta. Pasa a la segunda posición, ¿listo? Y luego vuelve a la posición de equilibrio. ¿Esta de acá? el proceso de ir en un sentido y regresar, así que no pasa por el eje o por el punto donde está Ajá. inicialmente, ¿verdad? El periodo no podría se considera en esa ida y vuelta completa nuevamente a la posición inicial o lo puedo considerar que digamos que se mueva y vuelva a la posición inicial un periodo, dos periodos, porque si usted me lo practica ahí como estaba diciendo, yo podría haber dos periodos, porque vuelve a la posición de retorno. Pues es que aquí es la posición de retorno, aquí es la posición inicial, luego vuelve a la posición inicial aquí. ¿Cuántas veces toca la línea? No, es un ciclo. Sí, o sea, solamente, porque si te pasas allá ya sería ciclo y medio. ¿Listo? O sea, es... Sí, pero pues es, o sea, cuando completas un ciclo, solamente uno, ese es el periodo de vibración. ¿Listo? Por eso. O lo mides aquí cuando estaba en cero y vuelve exactamente a la posición cero, completó un ciclo. Es un movimiento oscilatorio, ¿no? ¿Listo? Es una función armónica. Entonces completa un ciclo. Exactamente. De pronto complementarlo con que tiene que llegar a ambos extremos antes de retomar. Por eso mi Sí. pregunta fue ahorita que le dije, o sea, se considera periodo cuando pasa, va de extremo a extremo y llega a la posición inicial. Eso sería el periodo, la definición de periodo. No exactamente así. La definición es cuando completa un ciclo oscilatorio, se llama. ¿Listo? Que va en ambos. Lo que claro, o sea, yo entiendo, el punto de la duda es que al bajar y llegar a aquí, ya llegaría al punto de saltaría. Ah, no, 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 porque ahí no ha completado un ciclo, porque cuando va hacia acá es que se mueve hacia el lado positivo, si quieres llamarlo. Luego se mueve hacia el lado negativo. Y luego si vuelve al cero, completa un ciclo. Si lo vemos de pico a pico, también tiene que dar lo mismo. Cuando llega al máximo valor, va hacia el otro lado negativo y vuelve y llega al máximo valor. Esa es otra forma de ver el ciclo. ¿Listo? Lo vamos a retomar en la siguiente unidad. Acá solamente les muestro esto conceptual. Más o menos así por terminar, por pregunta, más o menos está allá, ya, 2pi. 2pi porque es un ciclo. pero cada área, bueno, cada monedita, cada Pi es la mitad. Es ciclo. Circunferencia. ¿Listo? Tiene que ser ciclo. Listo. Entonces, empozamiento y granizo.
Las cargas de empozamiento las vemos en las cubiertas. Para definir esas cargas de empozamiento necesitamos el diseño hidráulico. Entonces, según el diseño hidráulico. ¿Por qué necesitamos el diseño hidráulico? Porque esta carga va a depender del colapso del sistema de drenaje. Si el sistema de drenaje funciona con normalidad, no tendría por qué haber carga de empozamiento, no se va a empozar. El diseño hidráulico también trabaja con probabilidades, ¿no? A los que les gusta el agua. Imagino que es probabilidades del caudal, bueno, todo eso. Hay una probabilidad de que se genere una lluvia torrencial, como pasa en Popayán. Y cuando se generan esas lluvias torrenciales, todo colapsa. ¿Listo? Y las cubiertas, si no tienen buen mantenimiento, que usualmente no le hacemos mantenimiento a las cubiertas y a esos drenajes, van a colapsar en esas lluvias torrenciales. Y si colapsan, el agua sí se va a empozar. Entonces, ¿dónde evaluamos ese empozamiento del agua? En las vigas canales es una condición. Digamos que tenemos una viga canal y esa viga canal tiene usualmente esta forma. ¿Listo? Doblan una lámina de acero con esa forma y la capacidad o las dimensiones tienen que estar definidas por el diseño hidráulico. Este ancho, esta altura, me la tiene que proporcionar el diseño hidráulico y aquí se define cuál es la carga de agua pues que va a soportar ese canal, esta lámina de agua. ¿Listo? Entonces, si el sistema de drenaje colapsa, digamos que ese caudal puede llegar a su máxima capacidad, ese canal, perdón, y para ese instante de tiempo, yo debería definir un modelo para verificar esa viga canal. ¿De qué va a depender ese modelo? Entre otras cosas, de dónde se esté apoyando el canal. Entonces, digamos que aquí tengo una viga. Aquí tengo otra viga. Aquí tengo otra viga. Y que entonces defino que mi canal está apoyado en esa viga a nivel de la cubierta. Entonces lo apoyo aquí. Como sea que lo quieran unir, bueno, no me interesa mucho profundizar en eso. Simplemente que él tiene un apoyo aquí y apoyo aquí. ¿Listo? Entonces volteo, ahora saco mi modelo del canal aparte. Yo lo vería como un modelo lineal. Es una viga, por eso es viga canal, que tiene 3 apoyos. ¿Y qué carga le voy a colocar? Pues la carga debido al propio peso. Debe tener carga. Entonces peso propio. ¿Qué otra carga? Pues si falla el sistema de drenaje, el agua se puede empozar y debería considerar una carga de empozamiento adicional, que sería L sub E, que es la carga de empozamiento. ¿Listo? ¿Cómo podría calcular esa carga de empozamiento? ¿Peso específico de quién? Peso específico del agua por el volumen. En este caso el volumen no, porque sería para un metro lineal. Recuerden que esta carga en este elemento tendría que presentarla en metros lineales, entonces aquí sería por el área de carga del agua. ¿Cuál sería esa área de carga? Pues en este esquemita, esta área. O sea, con eso defino cuánto pesa un metro lineal. Y si quiero el peso propio, ¿cómo calculo el peso propio? ¿En los canales en qué material los hacen? Entonces, peso específico del acero también por el área de la sección transversal.
Y ya, con eso puedo sacar las cargas con las que podría diseñar esa viga canal. Le colocamos carga viva de cubierta. ¿Qué probabilidades hay de que el maestro se apoye en esa viga canal? Poquita, ¿no? Es como que no. Esas cosas hay que analizarlas siempre. O sea, la norma no te va a decir el procedimiento exactico para diseñar. Da una serie de recomendaciones, requerimientos, pero no te dice cómo analizar todos los casos. Habrá que analizar cada elemento que estamos diseñando para ver qué cargas tiene. Tenemos también el caso de las losas. Dime. Pues cuando está en la precipitación lo máximo es que llegue acá, ¿no? Ya, no va a llegar, o sea, no puede más de sacar. Pero ¿a qué vas? O sea, lo estoy diseñando que esté lleno el canal. Ajá. El impacto de la lluvia. Ajá. Sino que puede ser menor. Ujú. Pero ¿cómo va a ser mayor? ¿Cómo se habla de los milímetros cuadrados, de los milímetros de lluvia que cae, ¿verdad? Ujú. Y es 2 milímetros cuadrados, ¿verdad? Ujú. Entonces yo creo que, por un lado, el impacto, si midiéramos los milímetros cuadrados, el impacto que hubiera en la lámina no es suficiente como para... No, el impacto no, por el peso del agua no. Y por otro lado, digamos, la cantidad que se pueda, 12 milímetros, creo que no es una basura de la familia para allá. No sé, eso sí ustedes saben más de los hidráulicos. Una basura fuerte como allá. O sea, 1,2 centímetros. Ujú. No queda nada de peso. No, o sea, la condición es solamente cuando falla el sistema de drenaje. Si es una lluvia normal, el agua tiene que salir por el sistema de drenaje, no se debería empozar. Por eso aquí está especificado, mira, empozamiento, y aparecen varias condiciones. El empozamiento de agua se produce por obstrucción del sistema de drenaje. Si el sistema de drenaje funciona normal, en una lluvia normal, no tiene por qué empozarse. O sea que estaríamos diseñando en el caso hipotético en el que falló el sistema de drenaje. Por eso necesitamos al hidráulico. Si el hidráulico asegura que no se va a empozar, pues no le colocamos carga de empozamiento. ¿Listo? Entonces depende del diseño hidráulico y por eso está limitado aquí que debe definirse de acuerdo a la condición hidráulica. ¿Listo? Muy bien, losas macizas, el mismo efecto. Entonces tengo una losa maciza y normalmente a esas losas de cubierta se le diseñan alfajías, que vienen siendo, pues la alfajía es como el remate de ese muro bajo. A esto se le llama alfajía, este pedacito de acá arriba, que es para que no, pues el agua no haga esto, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo le dicen? Capuchón. Alfajía suena más bonito. Creo que así le llaman los arquitectos. No me acuerdo si se escribe con J. Alfajía. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Decimos, falló el sistema de drenaje. Estas alfajías pueden tener una altura, depende del uso de esa cubierta, pues, pero puede estar de 1 metro a 1,20 siendo como una baranda. 1,20, digamos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo analizaríamos? ¿Será que el agua llega acá? Se vuelve una piscina, eso ya no es un empozamiento. Entonces, algo tiene que funcionar acá del desnivel que hay. Acá hay agüita. Y entonces, por muy fuerte que sea el aguacero, pues el agua se va a estancar mientras dura esa fuerte lluvia y se va a estancar un nivel menor. Esto sí no lo podemos saber nosotros.
Nos debería decir el hidráulico cuál puede ser esa carga de agua. ¿Listo? Entonces dependerá de lo que nos diga el diseñador hidráulico. ¿Y cómo calculamos ese peso de esa lámina de agua? Pues peso específico del agua por esa altura. ¿Listo? Porque recuerden que es una losa maciza y las cargas se presentarían en superficie de área horizontal. Entonces aquí nos queda en superficie de área horizontal. ¿Listo? Ese sería respecto al empozamiento. Ahora vamos con el granizo. Ya habíamos analizado el granizo cuando definimos inicialmente las cargas. ¿De qué depende el granizo? De la altura sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos ahí está el texto completo en la norma, pero hagamos acá una tablita resumen. Tenemos altura sobre el nivel del mar y tenemos inclinación de la cubierta en grados. Entonces la NSR 10 nos dice que si la altura sobre el nivel del mar es menor a 2000 metros sobre el nivel del mar, que la carga del granizo no se considera. Así, relevante, y acá granizo. El granizo lo representamos con la letra G. Entonces, este no se considera. Pero si la altura sobre el nivel del mar es mayor o igual a 2000 metros sobre el nivel del mar, entonces depende de la inclinación. Si la inclinación es menor a 15 grados o si la inclinación es mayor a 15 grados. ¿En cuál caso va a ser mayor la carga de granizo? Entre menor sea la inclinación. Entonces, si la inclinación es menor a 15 grados, la carga de granizo es 1 kilonewton metro cuadrado, y si es mayor a 15 grados se puede reducir a 0.5 kilonewton metro cuadrado. Esa es la especificación que da la NSR 10. Ahora, ¿qué podemos cuestionar? Esta altura. Popayán está 1700 y cae granizo. La carga de granizo para acompañar es muy poca en promedio en el año. Por eso yo creo que, por ejemplo, aunque tenemos altas probabilidades de granizo, la carga promedio anual en Popayán es muy poca, por ejemplo, en los muy cálidos, ya que las condiciones dan para que se forme granizo. ¿Y tú esperarías que una cubierta falle por granizo? La NCR toma el tipo de tema también de probabilidad más que también de la altura, también porque aparte de todo somos copia, ¿no? Somos copia de la gringa. Copia de alguna norma. Y además también se encuentra por el lado de las probabilidades anuales, ¿no? Sí, la cuestión es que no esperarías que eso ocurra. ¿Listo? O sea, y si, pero hay factores de seguridad. Normalmente las cargas de viento superan esta condición. Entonces, si diseña la cubierta para viento, digamos que no habría problema. ¿Vale? Pero es algo que se cuestiona. ¿Qué otra carga tenemos? Granizo y empozamiento. Y ahora sí, empujes y presión hidrostática. Esa sería una carga con densidades bien definidas, que es F. Entonces la colocas, en parte en la norma está definida como tal, y pues la calculas de acuerdo al peso específico del líquido que almacena, sería agua o pueden ser tanques con otros líquidos. Ya te digo en dónde están.
Aquí está. F. Cargas debido al peso y presión de fluidos bien definidos. Muy bien, entonces decía que otro tipo de carga era de empuje lateral del suelo y presión hidrostática. Ese empuje lateral se da en muchas estructuras. Tanques de almacenamiento de agua enterrados, cisternas, ¿listo? ¿Qué pasa? Y de forma muy coloquial en el país, esos elementos, esas estructuras, incluso los tanques, los de agua residual, se están construyendo con mampostería. ¿Listo? Porque dicen que funciona bien y tienen el tanque construido ahí hace tiempo y bueno. ¿Cuál es el problema? Que esas son estructuras ambientales. ¿Hay algún ingeniero ambiental o que está estudiando ambiental aquí? Ellos saben con mayor seguridad qué es lo que pasa con esos elementos. Esas estructuras que se consideran ambientales se deben proteger de la fisuración, no de resistencia. Entonces se diseñan es por condiciones de fisuración, para controlar el ancho de las fisuras. En algunas no se va a permitir fisuración. Por ejemplo, sería el caso de los tanques de agua residual, o sea, ¿cómo vas a permitir que se filtre lo que hay adentro? ¿Listo? Entonces, colocar mampostería versus concreto, pues la mampostería es mampostería, es arcilla cocida. Si la ponen con humedad, ¿qué pasa? Se daña, ¿listo? Dicen, la impermeabilizo. Está bien, la impermeabilizas. Pero ahora a esa mampostería, a estos muros en ladrillo, colóquele el empuje lateral del suelo. ¿Cómo funciona esa mampostería? Pues pésimo, se va a partir. El concreto no, concreto reforzado. ¿Por qué? Porque lo está reforzando y el acero puede soportar esos efectos. ¿Listo? Entonces, ese tipo de estructuras tienen que ser en concreto reforzado. Que las construyan, y he visto casos, ustedes que hacen pasantías y muestran el tanque allá en mampostería. Y así lo construyeron, no lo muestren, ni siquiera así dijeran allá hay que hacerlo así porque no hay otra condición. O sea, lo hicieron así, pero no se debe. Esto no se debe, o sea, por norma no se puede por el tipo de estructura que es. Eso es otro tema, o sea, está más ligado con la parte ambiental y el diseño en lo que ustedes ven en aguas. En nuestro tema, que está como más con edificios, ya les había mostrado, sería el caso en el que tengo sótanos. ¿Listo? Y los sótanos son pisos enterrados y en esos pisos enterrados tengo una alta probabilidad no tengo, toda la posibilidad de que el suelo me genera un efecto lateral que aumenta con relación a la profundidad. Ese efecto pues aumenta linealmente y el máximo efecto es función del peso específico del suelo por la profundidad y por un coeficiente K que depende del diseño. Ese coeficiente puede ser activo, pasivo, de reposo. ¿En qué funciones de qué está? De cómo quiera diseñar usted el muro. Si es un coeficiente activo, es igual a 1/3, o sea, reduces esta presión, la reduces, y es porque vas a permitir algún movimiento del muro. Así se diseñan los muros de contención en las vías. Si él se mueve, no pasa nada. ¿Listo? En cambio, si vas a diseñar un muro de contención acá en un sótano, o no en un sótano, no es tanto en un sótano, sino que un muro de contención que está alejado 1 metro de un edificio, ese muro de contención no debería moverse. Porque si se mueve, puede generar efectos nocivos en el edificio. O sea que se diseñaría con un coeficiente en reposo. ¿Listo? Y si es pasivo, recordemos un poco lo que tuvieron que haber visto en ¿qué materias? ¿En dónde ven muros? Fundaciones. Vamos a hacer esto mal. Digamos que este es el muro de contención y que tiene este diseño. Este es un muro que se suele diseñar a este elemento que le dibujé al final, se le llama espolón.
Y entonces ahí tengo la combinación de dos efectos. Por un lado el activo, que estaría de acá empujando el muro con un coeficiente activo, y del otro lado restituyendo o poniéndose a ese efecto el pasivo, que va a estar en función de qué tanto está enterrado el muro. Si tienes espolón, ese efecto pasivo aumenta hasta esta profundidad, y aquí sería el pasivo. El activo se puede reemplazar por un coeficiente de reposo, que es cuando lo diseñas para que no se mueva. ¿Listo? Todas estas propiedades o estas condiciones dependen de quién? Del estudio geotécnico. El geotecnista nos tiene que decir cuál es el peso específico del suelo, la profundidad, eso sí depende del diseño arquitectónico, él va a decir qué tan alto va a ser el sótano, y nos va a definir el coeficiente de diseño. ¿Listo? Adicional, en el caso de la losa, se va a generar un efecto de presión hacia arriba, ¿listo? Por el efecto del suelo empujando, o sea, el suelo trata de empujar esa losa, pues por las cargas bajando, él va a reaccionar opuesto, y entonces esta losa va a estar sometida a una curvatura que va a estar en este sentido. En esa curvatura es evidente que la tensión está arriba, la compresión está abajo. ¿Listo? O sea que el acero, ¿dónde lo colocaría? Pues arriba, contrario a como diseñamos las losas normalmente en los entrepisos. ¿Listo? Y si hay nivel freático que afecte, tendríamos que sumarle también el nivel freático. De nuevo, eso también nos lo dirá el geotecnista. Sí, hay que considerar el nivel freático afectando la cimentación de esa estructura. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Finalmente, la carga que hace falta es la carga del viento. Fuerza de viento. Esta carga de viento está definida en el capítulo B6 de la NSR 10. ¿Qué pasó? En el capítulo B6 de la NSR 10. Si vamos a ese capítulo B6, aquí está toda la fuerza del viento, y lo primero que nos dice es cuáles son los procedimientos permitidos. Hay 3 procedimientos que podemos utilizar. En este curso, por el alcance, vamos a ver de manera muy general solamente uno de esos métodos. El primero es el método simplificado. Este es el único que vamos a ver. Es simplificado porque tiene varias restricciones. Varias. Restricciones en altura del edificio, restricciones en los diafragmas, restricciones en si el edificio es cerrado o abierto. ¿Qué será más crítico para el viento? ¿Un edificio cerrado o abierto? Cerrado, porque tiene área de contacto. Entonces, cuando ese procedimiento simplificado no sirve por las restricciones que hay, se utilizará el método 2, que es un procedimiento analítico, bien extenso, muchas fórmulas, muchos parámetros por definir. Ese no lo alcanzamos a ver en este curso. Y cuando el viento es bien importante, en nuestra zona el viento no es tan importante. En nuestra zona la fuerza que más nos interesa es la fuerza sísmica, porque estamos en una zona de alta sismicidad, estamos en plena cordillera. Pero hay zonas, regiones del país en donde sí importa la fuerza de viento.
la costa, ¿listo? San Andrés Islas, que están propensas a huracanes, ¿listo? Entonces allá, aunque la norma está definido también cómo se haría, también puede utilizarse este procedimiento del túnel de viento, que es experimental. Es una habitación en donde con turbinas controlan la velocidad del viento y pueden medir las presiones en una superficie. ¿Listo? Es algo mucho más experimental. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en este primer procedimiento, que es muy básico. Para definirlo. ¿Listo? Miremos entonces, dejemos al menos escrita la expresión de ese procedimiento. Procedimiento simplificado. Aquí están las restricciones. Les pido que las lean y define, por ejemplo, qué es un edificio abierto, qué es un edificio cerrado. Y eso está en función de unas definiciones que están en el B2, si no estoy mal. Sí, en las definiciones del B6.2. Entonces, van a leer estas restricciones del método. B6.2. ¿Listo? Muy bien. Y una vez presenta todas esas restricciones, me dice entonces cómo calculamos esa presión del viento, que es una expresión muy simple. Esta. Da la definición para diseñar el sistema principal de resistencia de la fuerza de viento. Tenemos que ir acostumbrándonos a esos términos. ¿Cuál es el sistema principal? Recordemos del análisis que definíamos por estructura, que definíamos por elemento. Entonces decíamos, la estructura es la unión de varios elementos a través de nudos para soportar ¿qué? Cargas externas. ¿Qué es el viento? El viento es una carga externa. Entonces, el sistema viene siendo un sistema de cerchas, o un sistema de pórticos, o un sistema de muros. Ese es el sistema y ese es el que vamos a diseñar. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Con esta expresión. Me dice, es igual a una presión PS10, que esta es una presión normalizada. ¿Normalizada qué? A edificios de máximo 10 metros de altura con exposición grado B. Entonces, la limita. ¿Listo? Limita esa presión. Entonces, PS10, presión de viento simplificada para categoría B con altura de 10 metros. Categoría de exposición. En las definiciones que están en el B6.2 me dice cuál es la exposición. Tenemos exposición B, C y D. La B es la menos crítica. La C y la D es con una estructura está muy expuesta. ¿Muy expuesta a qué? A las condiciones de viento. Depende de la rugosidad del terreno, es decir, de la topografía. Si tenemos obstrucciones alrededor, por ejemplo, esta estructura estará propensa al viento. Lo único sería por acá, ¿no? Por esta fachada. ¿Listo? Por acá atrás tenemos el morro, toda esta loma, digamos que nos oculta. Si vamos más a una estructura en el centro, estará propensa, el centro está densamente poblado. Entonces cualquier estructura está como cubierta por todos los lados. Pero si nos vamos yendo para la variante, donde casi no hay construcciones, está un poco más expuesta. Pero habría que ver si pasa a categoría C, dependiendo de la rugosidad del terreno. Entonces, aquí nos dice, mira, yo te doy estas presiones para una exposición mínima, que es la categoría B.
y la vas a afectar por un factor de ajuste que depende de la altura y de la exposición. Si tu edificio tiene más de 10 metros de altura, hay que aumentar esa presión. Si tu edificio no es exposición B, sino que es exposición D, hay que aumentar esa presión. ¿Listo? Si el edificio es de menos de 10 metros de altura, no hay que hacer nada, el factor es 1. Entonces este factor es mayor o igual a 1. Factor topográfico. La topografía también hace que aumente esa presión. Lo máximo que puede hacer es que aumente, no lo va a disminuir. Este es un factor también mayor o igual a 1. Si la topografía hace que ese aumento en la velocidad sea pues grande, entonces ese factor se va a ir amplificando y amplificando. Y por último, un factor de importancia. El factor de importancia está ligado con el uso de la estructura. Hay estructuras más importantes que otras. ¿Qué estructura va a ser más importante? ¿Este edificio de la Facultad de Ingeniería Civil o el Hospital San José? El Hospital San José. ¿Por qué es más importante? Por el uso que tiene, por el servicio que está prestando. Entonces, asimismo se clasifican las estructuras y ese factor, para este caso que es del viento, va a tener un valor mínimo, creo que es de 0.87 o de 0.77, ya lo veremos, y un valor máximo de 1.15. O sea, cuando es una estructura de uso normal, como sus casas o la mía, esa es de uso normal, lo que va a hacer es reducir, en este caso de la fuerza de viento, reduce esa presión. Si es muy importante como un hospital, va a amplificar esa expresión.